piensen que fuera Abascal vicepresidente y el señor Feijóo presidente. La gestión de todo lo que estamos viviendo. Es que a veces pensar estas cosas da miedo, ¿no? Mi padre ya no vive, pero cuando me desanimaba, mi padre me decía siempre, piensa lo que pasaría si en tu lugar estuviera la derecha en nuestro país. Porque ya los conocemos. Ya los conocemos, con sus votaciones. Y además no están engañando a nadie. Lean la conferencia política del PP del verano, lo que quieren hacer. Los alemanes o los franceses cuando van a Europa se ponen una única camiseta, defendiendo los intereses de su país, que seguramente los intereses de nuestro país serán muy adversos. Es la posición del Partido Popular, que se coloca del lado de Donald Trump. ¿Dónde está el patriotismo del señor Feijóo? El señor Feijóo reacciona de manera torpe y mal cuando sale la señora Meloni diciendo no, mire, yo voy a defender a mi país el proyecto europeo, por cierto, después de la reacción del gobierno de España. Pero claro, nos encontramos con un Partido Popular que es súbdito de Trump, que no está defendiendo los intereses de los españoles y las españolas, y no está defendiendo la legalidad internacional. Yo puedo entender que el Partido Popular diga, tengo un proyecto de defensa, el que fuere, que no sé cuál es, el que fuere, y discrepar sobre ese proyecto. Pero mire usted es español o no lo es. ¿Va a defender los intereses económicos que son los que laten detrás de todas las guerras que propician el mundo Donald Trump o se va a colocar del lado de los norteamericanos? Porque créame, acabo de venir de Estados Unidos y el malestar social es brutal. Brutal, no solo porque se dispare el precio de los combustibles, es que no comprenden por qué Donald Trump los ha metido en una guerra que es, insisto, ilegal y criminal. Las guerras no arreglan nada, empobrecen a la gente y matan. Por tanto, ustedes imagínense, cuando digo que no hay audacia es que necesitamos mandatarios y mandatarias. Ustedes imagínense que tuviéramos una voz, además de nuestro gobierno, en el mundo que clame por la legalidad internacional. Yo siempre he dicho, el único que clamaba por la paz era el Papa Francisco. Es que es importante decir cosas y tener dirigentes en el mundo que fijen posiciones. Y la Comisión Europea no es un ente más. Su poder económico es muy potente, por eso lo combate Donald Trump. Cualquiera que haya leído el informe y lo que pretende Donald Trump, si es que es normal, es eliminar a un competidor económico y político que es trascendental. Por tanto, claro que lo que necesitamos es sumar voces. Aquí lo hemos venido comentando en las últimas semanas, pero permítame que vayamos a algo que es la forma en que el gobierno busca, que había discrepancias, paliar los efectos de la guerra entre la ciudadanía. El jueves llega al Congreso el decreto de ayudas de 5.000 millones para su convalidación, pero no el de vivienda que consiguieron forzar ustedes. ¿Cuándo va a ir? ¿Cuándo se va a convalidar? En el último día. Permítame que le diga, están en vigor hoy, y además los dos están en vigor. Si me permite, pero quiero explicar algo. Yo le pido a todas las personas que estén en estas condiciones, que insten la prórroga del contrato de arrendamiento, que está en vigor ya. A veces ustedes me preguntan, ¿para qué sirve la política? Pues la política, la buena es esta, la que cambia la vida de la gente. Por tanto, le pido a esas personas que tienen esos contratos de arrendamiento que insten la prórroga para el mantenimiento de esas condiciones, porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio, pues no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o de hasta el 50%, como están pasando en todas las ciudades de mi país. Por tanto, le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga. Esto es lo importante. Que después las tres derechas en este país se llamen Junts, PP o Vox, lo quieren tumbar, que lo tumben, pero les va a salir caro. Y le pido además a los sindicatos de inquilinos, a las organizaciones ecologistas, feministas, a todas las formaciones políticas que se movilicen, porque lo que no puede ser es la indecencia de que salga gratis, que esta medida, estando en guerra, desde luego sea tumbada dentro de 30 días. Pero hoy, permítame, que esta es la conquista, digamos, para lo que sirve la política, está en vigor esta medida que, como los ERTES, entran por las puertas de todas las casas. Lo que no puede ser, permítame que le diga, es que todos los dirigentes políticos con los que hablo, todos tienen hijos e hijas, también los del Partido Popular, ¿vale? Y que me digan, no, mi hijo no puede o mi hija no puede vivir fuera de mi casa.
y que cuando hay que tomar medidas graves ante una situación de excepcionalidad absoluta como es la guerra, sean capaces de hacer esto que vemos, golpear, ¿no?, el Partido Popular a 10 millones de personas por no revalorizar las pensiones, o las locuras en las que está metida el Partido Popular. Por cierto, que no hace más que ser un granero de votos para la extrema derecha en España. Y Junts también. He dicho, las tres derechas se llamen, como se llamen, Junts, PP y Vox. Porque me va a permitir que le diga de nuevo, el sí, proyecto de las tres derechas, que hay una transmutación en las mismas, no solo es racista, que lo es, que lo digo muchas veces, es que es clasista. O sea, pone usted al mismo nivel PP, Junts es evidente. Y Vox. Mire, aquí... No solamente en estas votaciones conjuntas, sino ideológicamente. Ustedes, yo soy una mujer libre y opino como me han enseñado en mi casa, libremente. PP, Junts y Vox tienen que explicar por qué hacen daño a la ciudadanía en nuestro país, por qué hacen daño en una votación de la jornada laboral en la que no aplauden, agrediendo a 12 millones de personas trabajadoras, por qué hacen daño las tres derechas a la gente pensionista de este país, 10 millones de personas a las que han privado de revalorizar las pensiones, por qué hacen daño sistemáticamente a la gente en nuestro país. Esta es la política. Y yo insisto, además sin tener sentido, porque uno coge en un Real Decreto Ley y coge y se transforma en proyecto de ley y lo negocia y dice, pues mire, a mí este artículo no me gusta, lo mejoro, lo matizo, pero es que no vamos de esto, es que va de una política, de una concepción que es absolutamente destructiva. Yo lo siento, uno se mide por lo que vota y por lo que hace. Ustedes se apoyan en Junts para seguir gobernando. Yo no me apoyo en Junts, créame. Su gobierno, el gobierno del que usted forma parte, es vicepresidenta. Y no nos apoyamos nada en Junts, porque créame, si usted repasa en estos 2 últimos años las votaciones que ha propiciado Junts, digo porque tengo una memoria, es de lo poco que tengo, prodigiosa, repase las votaciones. Digo, y además también con escasos resultados electorales, Es que uno cuando se coloca en el margen de sus adversarios, lo que hace es quedarse por el camino, por dejarlo clarito. Me está negando usted la realidad, es decir, los votos de Junts per Catalunya son los que han permitido que este gobierno tomase posesión en la investidura y siguiese avanzando hasta el momento que se produjo la ruptura. Lean ustedes lo que decía un parrafito de ese acuerdo en el que hablaba de la estabilidad de la legislatura. Pacta sunt servanda. Lo dice alguien que negocia todos los días con muchos colectivos y digo porque es importante repasar los papeles y lo que decían. Y había una parte en la que hablaba de si se cumplía el segundo de los posicionamientos, estabilidad en la legislatura. Hablando de negociar, ¿cómo fue de dura la negociación con sus compañeros de gobierno para que el viernes tuviera que levantar la agenda que tenía? Porque así fue así. Y yo iba a estar aquí. Este viernes pido disculpas. Pero ¿cómo fue de dura? Porque al final están de acuerdo, sacan 2 decretos, uno sobre vivienda. ¿Qué pasa? ¿Que querían ustedes integrar en la vivienda también el decreto principal? Bueno, vamos a ver. ¿Y no había garantías de que eso saliera adelante? No, ¿Qué es lo que pasó? Lo que hay es una discrepancia manifiesta entre Sumar y el Partido Socialista. Ha habido muchas y muchas veces, pero nunca tan gordas. No es verdad. Créame que esta señora que le habla ya ha tenido, recordaba ahora con sus compañeros ahí fuera, batallas. Me va a permitir que le diga esta batalla. Yo entiendo que para los ministros y ministras nuevas fue una batalla dura. A mí me va a permitir que le diga que desde el 13 de enero del año 20 esta batalla fue un poco pequeña. Digo porque he vivido algunas en las que el gobierno de España casi cae desplomado. Digo, por tranquilidad a los españoles. Me falta información y supongo a los espectadores. Pero yo tengo alguna, créame que no. Ahora, hay una discrepancia manifiesta en cómo resolver el problema de vivienda que vamos arrastrando además yo creo que hace mucho tiempo. Es decir, compartimos el diagnóstico sobre que es el principal problema de nuestro país. Cuando yo soy ministra, el principal problema, cuando llego a serlo, el principal problema de España es el desempleo. Bueno, pues hoy ya no es es la vivienda y después es la sanidad y algún otro, y no estamos de acuerdo en muchas posiciones. Ustedes lo saben perfectamente. Ya está, pero no fue tan grave la cosa, ni mucho menos, y yo creo que lo importante es que hoy, como quería Sumar, esas medidas están
en vigor y son, forman parte de la vida de la gente. ¿Por qué le costó tanto sacarlos Porque adelante? Cuando hay discrepancia política sobre si es eficaz o no es eficaz una medida, pues sucede estas cosas. Permítame que sea escéptico con respecto. Estoy seguro de que el gobierno pensaba que era eficaz. Quiero decir, la parte socialista. Permítame que le diga que no es verdad. No es verdad. ¿El Partido Socialista pensaba que no era eficaz esa medida o que no se aprobaría porque podía encontrar votos negativos? Perdóname. En la vicepresidencia segunda del gobierno, nosotros, los 5 ministros de Sumar, hemos comparecido hace muchísimos meses, los 5, presentando un Real Decreto Ley en materia de vivienda con artículos específicos sobre estas materias. A día de hoy, esa materia se sigue discutiendo en el seno del gobierno y no hay acuerdo. Y está bien, además, somos formaciones políticas diferentes. El Partido Socialista sigue pensando, como en los años 90, que con las desgravaciones fiscales, por cierto, que ya están en vigor, se arregla el problema de vivienda. Ya está. Nosotros hemos salido, recuerden pero ya hace muchísimo tiempo diciendo, primero, actuemos porque hay 11 comunidades autónomas que tienen las competencias exclusivas en materia de vivienda, que están dirigidas hoy por el Partido Popular, que no están cumpliendo la ley de vivienda. Y le hemos puesto en negro sobre blanco una primera medida, como hacemos en las políticas públicas de empleo. Tómense medidas y si usted no cumple con una ley, pues va a ser penalizado con recursos públicos. ¿Lo hacemos en materia de empleo público y no lo hacemos en materia de vivienda? Primera discrepancia. ¿Cómo tratamos a esas comunidades autónomas, que son 11, que además dicen sin rubor que se niegan a cumplir la ley? ¿Ustedes se imaginan que yo dijera que no voy a cumplir una ley porque no me gusta? Probablemente estaría sentada en los tribunales. Por tanto, la primera discrepancia es cómo actuamos con el Partido Popular, que, insisto, es quien tiene las competencias. Volvemos a la negociación con Y dos, este Real Decreto, que, como siempre digo, lo tienen ustedes en sus manos, hoy no ha salido adelante, sencillamente porque tenemos una discrepancia de cómo abordar la política pública de vivienda. Ya está. Y la batalla fue por la prórroga en los contratos de arrendamiento. Créame, esto es así. Que eso lo han conseguido. Pero además, créame, fíjese, mire, desde la legislatura pasada, esta medida no fue combatida. Está aquí Pablo Echenique. Es que era ministra la señora Ione Belarra. Es que fue a torta limpia. Nunca la quisieron. Igual que tantas otras. Permítame que les diga, porque no es verdad. Cuando hay uno, además está bien, si cada uno representa lo que representa. Es como si usted me dice a mí que yo desde que llegué pues tuve fácil todo y todas mis normas son pacíficas. No he tenido ninguna norma pacífica, pero no porque discrepe con Garamendi, no, porque he tenido y sigo teniendo discusiones dentro del gobierno y no pasa nada. Que esto es lo bueno de tener gobiernos que son compuestos y que enriquecen el debate político en nuestro país. Pero finalmente consiguieron lo que Obviamente. Obviamente. Sí, yo creo que ya es una evidencia, está en vigor. Sí, pero probablemente se ha tumbado por PP, Junts y Vox. Lo que usted quiera, pero durante 30 días hemos salvado a muchos seres humanos que lo están pasando mal. Y la táctica está en que el responsable, el gobierno de España, lo que le ha dicho a los españoles, con el presidente del gobierno a la cabeza el viernes, es que queremos hacer esto. ¿Vale? Si después las 3 derechas deciden golpear a la gente que necesita hoy un arrendamiento en nuestro país, las 3 derechas, Junts, Vox y PP, lo hacen, que lo expliquen. Pero no es responsabilidad del gobierno de España, que el viernes votó y aprobó un decreto en nuestro país que entró en vigor. Ya no es responsabilidad del Consejo de Ministros. Que expliquen a sus electorados, el PP, mire, yo tengo familia del PP, y no entienden nada. Y digo que hay un punto ya en el que, no sé, es que parece que la materia de arrendamiento también es de derechas o de izquierdas. Es que no sé, mire, es que la intervención pública en los precios del alquiler lo hacen muchos países de derechas.
que hay una concepción sobre las materias económicas y sociales que yo no salgo de mi asombro cómo se plantean en España. He escuchado al señor Tellado hablar de un decreto de izquierdas y otro no sé de qué. ¿De qué es el otro decreto? Podemos tratar las cosas, si me permite, no le digo a usted, le digo al señor Tellado del Partido Popular, o sea, con un poco de rigor y de sensatez, porque de verdad, yo creo que jugar con la vida de la gente no es buena cosa, pero ¿quieren convertir la política en esto? Pues que la conviertan. Que el tema de la vivienda fuera en un solo decreto junto con las demás medidas. Lo que queríamos es que entrase en vigor. Y eso lo han conseguido. Porque, efectivamente, esto... gracias. Esto es lo que queríamos, lo único, por una cuestión táctica, es que cuando ya está, hay que golpear a la gente tumbándolo. Y yo he visto al Partido Popular cómo no aplaudía cuando tumbaban la reducción de la jornada laboral, que en teoría era un festejo. Era un festejo porque derrotaban a la ministra de Trabajo. Pero claro, no me derrotaban a mí, golpeaban a su electorado y a 12 millones de personas trabajadoras. Igual que a los 10 millones de pensionistas que tampoco aplaudieron. Permítame, pero uno también con la simbología dice lo que es. Y el Partido Popular, mire cómo está, pues así están. Nos queda poquito tiempo, quería hacerle muchas preguntas sobre la izquierda. La izquierda. No porque ha renunciado a liderarla, pero sí que le parece la enterrada de Podemos de la mano de Gabriel Rufián, o por lo menos un acto que va a protagonizar con la señora Mire, Montero. Yo he dicho que ya hace meses, cuando el señor Rufián salió con una posición que vengo defendiendo hace no sé cuántos millones de años, dije que bienvenidos todos los movimientos que sirvan para dos cosas. Cambiar el estado de ánimo de la gente progresista de nuestro país y segundo, seguir ganando derechos en España. Llevo diciendo desde hace, desde el 23 de julio que ya lo hicimos, y esto fue lo que permitió que no solo no gobernase la extrema derecha en España, es decir, porque fuera vicepresidente de gobierno el señor Abascal y presidente el señor Feijóo, no solo es pararlos, que creo que ya no moviliza a nadie el pararlos. Vox ya está en nuestras vidas, está en todos los sitios. No, que lo que moviliza a la ciudadanía es, desde luego, cambiar el estado de ánimo y ganar derechos. Es decir, es un proyecto de país a favor. Todo lo que sirva para esto, desde luego, a mí no me van a hacer más que dar alegrías. ¿Pero por qué no consiguen ponerse de acuerdo? Yo eso, mire, perdone que le diga, desde luego... Hasta el punto de que usted ya ha dicho, yo ya no más. No, perdone, yo no he dicho nada de eso, perdóneme, nada de eso. A liderar al menos. No, mire, yo nunca quise liderar nada. Es una valoración periodística. Bueno, no, periodística me va a permitir que le diga personal. Yo el 23 de julio no quería ser candidata a nada, como muchas otras ocasiones, y he decidido hace ya muchísimo tiempo este paso que he dado. Ahora bien, desde luego, creo que mi espacio político lo tiene muy claro y sabe lo que hay que hacer, es decir, reeditar el 23 de julio para volver a ganar. Sí le digo que estoy convencida de que vamos a volver a ganar. No hay más que mirar lo que está haciendo la derecha. Es decir, solo ver lo que hace la derecha. Es que no tenga la menor duda de que cuando entremos en campaña electoral, la ciudadanía sí se va a poner en marcha. Pero va a ser más difícil si no hay un acuerdo en la izquierda, señora. Pero espere a lo que voy. Sumar quiere esto. Lo hicimos el 23 de julio. ¿De acuerdo? El señor Rufián también quiere esto. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que quiere la ciudadanía en nuestro país, el sentido común. Ahora, el que diga que no, pues que lo explique también. Permítame, mi espacio político quiere esto. Y además, lo vuelvo a decir, es que no va ni de siglas, ni de sumas, ni de nombres. Va de un proyecto. ¿Podemos hablar de verdad de las cosas que importan a la gente? Tenemos tanta discrepancia entre Pablo Echenique y yo y mucha gente progresista que hay en el mundo sobre nuestras vidas. Es que estoy segura que no. ¿Podemos hablar de las políticas públicas? ¿Qué es lo que importa a la gente? Ahora que acabo de dejar a mi hija en el colegio, ¿podemos hablar de la educación pública? ¿Cómo está? ¿De la sanidad pública? ¿Podemos hablar de los proyectos que tenemos que defender hoy en España? Pues trabajemos sobre lo que me han enseñado a mí en mi casa, que son las políticas públicas. Y el resto me va a permitir, como estoy demostrando, me importan bastante poco. Y eso sí, desde luego, a mí me gustaría que me den alegrías y que pongan a su país, ¿no?, por encima de todas las cosas y podamos caminar, insisto, repitiendo lo que hicimos el 23 de julio, que es darle alegrías al conjunto del país. Y luego piensen, bien, está muy bien. Lo que creo es que el mundo está muy mal. El gobierno está bien y el mundo mal.
Y creo que las atrocidades que estamos viviendo ante una guerra absolutamente criminal, ilegal, ilegítima, y la barbarie que estamos viviendo en el mundo, pues nos debe de hacer pensar. Realmente, seguramente jamás hubiéramos creído que en el siglo XXI íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo. Hoy, precisamente, la Agencia Internacional de la Energía, lo comentábamos hace un momento, advierte que esta crisis es ya peor que la del petróleo de los años 70. Es que lo primero, yo como siempre le quiero mandar un mensaje de tranquilidad a nuestro país. El gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, es decir, actuar para proteger a trabajadores, a trabajadoras, a empresas, a las familias. Lo estamos haciendo ya, por tanto, tranquilidad. Ahora bien, esta guerra no sale gratis. Las guerras matan a seres humanos, los asesinan, están asesinando a niños, a niñas en Palestina, en todos los lugares, ahora mismo, por, en fin, la locura de Donald Trump, pero tienen consecuencias económicas y sociales brutales, y esta la va a tener sin lugar a dudas. Y además, con esa enorme incertidumbre de que no sabemos, ¿no?, la duración de esta guerra, y además me temo que esta guerra ya es que no está ni siquiera en manos de Trump. ¿En manos de quién está? Bueno, en manos de mandatarios que desde luego están poniendo en jaque el orden internacional, y me va a permitir que le diga, con una Unión Europea que no hace los deberes ni está donde tiene que estar. Recuerden ustedes que hace escasos días la presidenta de la Comisión ha cuestionado, ¿no?, las reglas, y yo estaba en Bruselas cuestionando justamente este planteamiento de la presidenta de la Comisión, porque si una presidenta de nada más y nada menos que el espacio político, económico y social tan importante que representa la Unión Europea, pues desbarata, ¿no?, la legitimidad de las normas de la legalidad internacional para intentar, ¿no?, ponerse en un espacio intermedio, pues es que estamos en un momento muy grave. Y lo que creo honestamente es que la Unión Europea tiene la suficiente fuerza política, económica y social para ser alguien entre ese sándwich del que siempre hablo, que es Washington y que es Pekín. Es tan sencillo como esto. Esto es lo que tenemos que hacer. Claro, luego recuperó la cordura, entre comillas, luego rectificó esa afirmación, pero sí es verdad que da la sensación de que Europa no permanece, no está unida frente a todo lo que está pasando. No es que no esté unida, es que no hay dirigencia. Es que están siendo... No hay liderazgo. No hay dirigencia, ni audacia, y lo que creo honestamente hay vasallaje a Trump. Ustedes recuerden aquella imagen, los símbolos importan, hay dos imágenes. La imagen de la señora von der Leyen, pues allí sumisa frente a Donald Trump, y además, permítanme, ¿no?, con bochorno para todas las mujeres del mundo, y la imagen de nuestro presidente del gobierno sosteniéndole la firmeza a Donald Trump. Son símbolos, sí son símbolos, pero tiene una importancia y una trascendencia brutal. Y en esa posición sigue la presidenta de la Comisión, por cierto, arrogándose competencias que no son suyas. Pero permítanme, antes de las Navidades nos hemos desayunado con un documento de política exterior norteamericana en la que se decía por escrito, siempre digo que donde hay papeles las barbas se callan, y lo decía por escrito, qué quería hacer Donald Trump con Europa. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es defender el proyecto europeo, con su potencia económica, que la tiene mucho más en estos momentos de lo que nos creemos, su potencia política y su potencia social. Permítame que esto es lo que debemos de hacer. Y además en el convencimiento que ustedes a veces me dicen, no, pero es que ha cambiado la conformación política. No es verdad. Yo estuve ese lunes pasado en Bruselas en un Consejo de Ministros de Trabajo y Ministras de Trabajo, y hemos sacado un montón de cosas adelante. Es decir, es posible trabajar desde la discrepancia política. Ahora bien, la decisión de no tomar parte el proyecto europeo, ¿no?, frente a la locura y no locura de Donald Trump, pues yo creo que es un error del que nos va a juzgar la historia. Y desde luego vasallajes a Donald Trump, ninguno. Esto es lo que está haciendo el gobierno de España, y es lo que ha hecho el presidente del gobierno la semana pasada, cuando se incorporó el viernes de madrugada al Consejo de Ministros. Pero fíjese, usted me está diciendo algo que aquí ha insistido más de una vez también. Bueno, hay otros miembros del gobierno, en especial el ministro de Asuntos Exteriores. Más Europa, pero
¿cómo? Porque no sale adelante, porque no hay, hay un impulso, hay una iniciativa, hay una determinación en un papel que sigue siendo coherente, que es el del gobierno español, de oponerse a todo esto, pero no parece que haya un resorte que mueva definitivamente a plantarse a Europa. Mire usted, o Europa reacciona, o no solo es que vaya a ser juzgada por lo que está pasando en el mundo, sino que es que va a, desde luego, a correr gravísimos riesgos. Europa nace como un proyecto de paz, recuerden ustedes, después de 2 guerras mundiales de paz, y diciendo que la herramienta de la guerra no la vamos a volver a manejar en el proyecto europeo, y 2, de la mano del bienestar social. Esa Europa no es la que representa hoy la presidenta de la Comisión, a mi entero juicio, en absoluto. Yo estuve también con el comisario Smith, el anterior, bueno, cuando comenzó la guerra criminal y legítima de Netanyahu en Palestina, y cómo la presidenta de la Comisión sostuvo una posición pro-Israel. Y aquí es muy sencillo, es decir, los demócratas tenemos que defender la legalidad internacional y los derechos humanos, militemos en el partido en el que militemos. Y lo que es muy impropio es que la presidenta de la Comisión, a la que yo respeto por su pertenencia al proyecto conservador, me parece muy bien, igual que yo pertenezco a Sumar, muy interesante todo. El problema es que los demócratas tenemos que defender la legalidad internacional, los derechos humanos y posicionarse del lado de esta legalidad. Permítame, ya no solo es que no defienda el proyecto europeo con vida propia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo a veces les digo, mire, yo entiendo muchísimas cosas de la discrepancia política. Entonces, habrá que preguntarle a los actores políticos que no quieren esto, ¿qué quieren hacer? Permítame que le diga, porque el sentido común de nuestro país está en avanzar en derechos. No sé, digo, no, por ser clara, pero el 23 de julio ya lo hemos hecho. ¿Va a estar hoy en la reunión de los responsables de formaciones de Sumar para analizar la situación y ver qué decisión se toma? Si me vengo de aquí, de aquí y voy al Congreso de los Diputados. O sea que no le va a dar tiempo, no va a poder estar en la reunión, va a ser allí en el Congreso de los Diputados. Es en el Congreso de los Diputados. O sea que va a estar. Claro, por supuesto. Pues entonces ya no le quito más tiempo, vicepresidenta. Muchísimas gracias. No, y se lo agradezco, le agradezco que haya cumplido su compromiso. Porque yo siempre cumplo todos los compromisos. El viernes no pudo estar, sucedió lo que sucedió y el día siguiente está. Así que muchas gracias. Eso es muy importante, cumplir con la palabra dada ante la ciudadanía es muy importante. Sobre todo porque es lo que define a un ser humano, ya que el Partido Popular dice que no somos limpitos y poco aseados, pues yo voy a decir que sería lo importante en política ser buena persona, tener propuestas políticas y sobre todo cumplir la palabra dada. Yolanda Díaz.